¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a abordar el tema de capacitancia en líneas de transmisión, concretamente el caso de líneas monofásicas. Vamos a ver algunas expresiones para la capacitancia en líneas monofásicas y también vamos a abordar el ejemplo 5.1 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson. Bien, tenemos que en líneas de transmisión, como la que se muestra, está representada aquí por medio de tres fases, fase A, fase B y fase C, ocurre el efecto de capacitancia entre conductores. Recuerden que la capacitancia aparece cuando hay una diferencia de potencial entre dos conductores eléctricos que están separados por medio de un dieléctrico o un aislante. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos en líneas de transmisión como esta, en donde el conductor de la fase A y el conductor de la fase B tienen una diferencia de potencial y el aislante sería el aire en este caso. Tenemos que para longitudes pequeñas de líneas de transmisión, pues este efecto capacitivo que aparece en las líneas de transmisión pues es despreciable y muchas veces no se analiza, no se utiliza. Pero para líneas de transmisión de longitudes medianas o largas, por ejemplo a mayor longitud de 80 kilómetros, pues ya empieza a ser notorio el efecto de la capacitancia. La capacitancia también puede formarse respecto a tierra, no solamente entre los dos conductores. Hay que recordar que la tierra es el conductor de retorno o el punto común en todos los conductores eléctricos. Tenemos que además hay un efecto que se produce en sistemas eléctricos donde hay una capacitancia, un efecto de capacitancia. Ese efecto es un flujo de corriente eléctrica hacia tierra a pesar de que la línea pudiera estar abierta. Ustedes recuerdan que en un circuito abierto pues no fluye corriente eléctrica, pero en este caso si se produce un efecto capacitivo, el capacitor respecto a tierra pues da el camino en el que va a fluir la corriente hacia tierra. Esta corriente se conoce como corriente de carga. Bien, también tenemos que el efecto de capacitancia impacta en lo que es la caída de tensión. Finalmente, pues la capacitancia forma parte de la impedancia de la línea de transmisión. Entonces va a afectar lo que es la caída de tensión de un extremo de la línea al otro extremo de la línea. Además, pues también impacta en la eficiencia, en el factor de potencia del uso de la línea y por lo tanto en la estabilidad del sistema de transmisión eléctrico. Aquí en este diagrama pues está la representación de una línea de transmisión de tipo quizás mediana. Vamos a ver más adelante diferentes representaciones de líneas de transmisión, pero por ejemplo en este circuito podría ser la representación de una de las fases o de una línea monofásica de transmisión con sus parámetros en serie, sus parámetros en paralelo. Los parámetros en paralelo pues pueden estar compuestos de la parte capacitiva y una parte resistiva que ya comentábamos que representa las pérdidas por fugas de corriente. Generalmente este parámetro pues suele despreciarse debido a que las corrientes perdidas hacia tierra pues son generalmente mucho menores respecto a las corrientes que transporta la línea de transmisión. Entonces nos quedaría un circuito de este tipo. Aquí es común representar esta capacitancia como una susceptancia. Hay que recordar que la impedancia tiene parte real y parte imaginaria y el inverso de la impedancia es la admitancia. Entonces la parte real de la admitancia sería la conductancia y la parte imaginaria, en este caso B, sería la susceptancia. Entonces es común representar aquí una susceptancia hacia tierra en el circuito equivalente de la línea de transmisión y esta susceptancia se calcula a partir de el cálculo de la capacitancia. Entonces la capacitancia está definida como la carga en unidad dividida entre la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Entonces
Para calcular la capacitancia necesitamos una expresión para la diferencia de potencial. Vamos a considerar este diagrama en donde tenemos un conductor cilíndrico con carga distribuida alrededor, una carga Q, y vamos a considerar una superficie también cilíndrica con un radio desde el centro del conductor hasta la superficie de longitud X. Vamos a considerar un conductor de longitud de 1 metro y por lo tanto la superficie alrededor de ese conductor también va a ser de longitud de 1 metro. Entonces definimos la densidad de carga eléctrica como la relación que hay entre la carga eléctrica encerrada en esta superficie, una superficie que va a tener como perímetro 2pi por x. Esta carga va a tener unidades de coulombs sobre metro. Recuerden que estamos considerando un conductor de longitud de metro. Entonces la densidad de carga que hay dentro de esta superficie tiene esta expresión, Q entre 2pi por x. Aquí tenemos la expresión de la intensidad de campo eléctrico, que sería la relación entre la densidad de carga entre la constante de permitividad del medio. ¿Por qué necesitamos la expresión de campo eléctrico? Hay que recordar que la definición de diferencia de potencial es el trabajo necesario para llevar una carga de un punto a otro. La intensidad de campo eléctrico es la fuerza, es una medida de la fuerza que se necesita, es una medida de la fuerza que actúa sobre una carga. Entonces, si nosotros hacemos la integral de lo que es el campo eléctrico respecto a dos puntos, nosotros estamos obteniendo, recuerden que la integral de una fuerza respecto a una diferencial de distancia nos va a dar un trabajo. Entonces, si nosotros hacemos la integral del campo eléctrico, lo que vamos a estar obteniendo realmente es un trabajo para llevar una carga de un extremo a otro, lo que es equivalente a obtener una diferencia de potencial. Entonces, si nosotros hacemos la integral de la intensidad de campo eléctrico respecto a dos puntos, lo que realmente estaríamos obteniendo es una diferencia de potencial. Entonces esta intensidad de campo eléctrico la podemos expresar de acuerdo a lo que obtuvimos en la diapositiva anterior como la densidad de carga entre la constante de permitividad K, que nos daría esta expresión. La constante de permitividad K se puede escribir como la constante relativa por la constante relativa para el aire, perdón, la constante relativa para el aire multiplicada por la constante del espacio libre, K sub 0, donde K sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 y la constante relativa para el aire es aproximadamente 1. Entonces la constante del medio pues sería aproximadamente pues 8.85 por 10 a la menos 12. Bien, entonces aquí para sacar la diferencia de potencial respecto a dos puntos, por ejemplo, si queremos sacar la diferencia de potencial entre el punto P1 y el punto P2, es decir, para mover una carga desde el punto P1 al punto P2, nosotros tendríamos que hacer la integral desde D1 a D2 del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico, por una diferencial de distancia. Aquí en este diagrama nosotros tendríamos el conductor con su carga distribuida alrededor del conductor, y si nosotros consideramos dos superficies, por ejemplo la superficie dada por el radio D1 y la superficie dada por el radio D2, nosotros tendríamos que, si nosotros queremos obtener la diferencia de potencial para llevar una carga desde el punto P1 al punto P2, nosotros podríamos realizar la integración precisamente del campo eléctrico contenido en estas dos superficies, para lo cual
podríamos hacer la integral desde D1 a D2, es decir, desde este punto a este punto. A lo largo de este arco no necesitaríamos hacerlo porque sabemos que alrededor de una superficie que está a una distancia constante en este caso del conductor que está produciendo el campo eléctrico, pues la diferencia de potencial sería constante. A esto se le denomina superficie equipotencial, es decir, a la misma distancia del conductor, pues siempre va a haber un mismo potencial. Entonces, a lo largo de esta trayectoria, pues no va a haber cambios, no va a haber una diferencia de potencial desde este punto respecto a este punto. Por lo tanto, la única trayectoria que se calcula para la integral es de D1 hasta el radio D2, que sería esta integral, la integral desde D1 hasta D2 de la intensidad de campo eléctrico diferencial de X. Entonces aquí sustituyendo la expresión de intensidad de campo eléctrico y resolviendo esta integral nos quedaría esta expresión en términos de las distancias D2 y D1. Esto nos daría la diferencia de potencial para mover una carga de un punto a otro, o la diferencia de potencial V1 a 2. Bien, entonces teniendo una expresión para voltaje, nosotros podemos calcular la capacitancia a través de esta expresión. Por ejemplo, para una línea de transmisión monofásica de dos conductores, tenemos un conductor A y un conductor B que están separados por una distancia D. El conductor A tiene un radio RA y el conductor B tiene un radio RB. Entonces podemos aplicar la expresión que vimos de diferencia de potencial, por ejemplo, para la carga que tiene el conductor A, que tendría carga QA. Podríamos calcular el potencial eléctrico de este conductor a una distancia D, que es a la distancia que está el conductor B, y también podríamos calcular el potencial eléctrico debido a la carga Q sub B alrededor del conductor B a una distancia D, que es la distancia a la que está el conductor A. Entonces podríamos hacer la diferencia de potencial de esas dos expresiones, que sería hacer esta diferencia precisamente. Este sería el potencial debido a la carga QA y este sería el potencial debido a la carga QB a una distancia D. En ambos casos tendríamos la diferencia. Aquí hay un signo negativo, que aquí si se fijan hay un signo positivo. Por propiedades de los logaritmos, aquí podríamos poner este argumento, elevarlo a la menos 1, eso cambiaría el orden de estas dos variables, D y RB. Quedaría RB arriba y D abajo, y quedaría la menos 1, y por propiedades de los logaritmos ese exponente menos 1 lo podríamos pasar multiplicando como coeficiente aquí, eso cambiaría el signo aquí. Entonces aquí si se fijan, pues está RB sub B arriba y D en la parte de abajo, y el signo cambia. Entonces en esta expresión tenemos QA y Q sub B. Si consideran que es una línea de transmisión monofásica, la corriente de ida debe ser la corriente de regreso simplemente con signo negativo. Entonces la carga QA sería igual a menos QB. Considerando esto, podremos cambiar QB, hacerlo menos QA, y eso nos llevaría a esta expresión en donde solamente aparece QA. Aquí esta diferencia de logaritmos pues la podemos simplificar de esta forma, otra vez aplicando lo que hicimos acá arriba, cambiando el orden de este argumento de logaritmo. Podemos cambiar el signo y después juntar los logaritmos. Entonces RB va a quedar en la parte de abajo junto con RA, D va a quedar en la parte de arriba con D, cuando nosotros juntamos estos dos logaritmos por las propiedades de los logaritmos, y nos queda esta expresión. Finalmente, pues al meter esta expresión de diferencia de potencial en la expresión de la capacitancia, podríamos obtener la capacitancia entre el conductor A y el conductor B, que sería la carga QA dividida entre la diferencia de potencial AB, en donde pues aquí en esta expresión se eliminaría el QA debido a que BAB pues también tiene QA, y nos quedaría finalmente esta expresión
2pi por k, que es la constante de permitividad del medio, entre el logaritmo de la distancia entre conductores al cuadrado sobre el radio de conductor A y el radio del conductor B. Aquí, si nosotros definimos que ambos conductores tengan el mismo radio, pues esta expresión se simplifica a esta expresión: pi por k entre el logaritmo natural de d entre r. Finalmente, si nosotros consideramos que la línea de transmisión monofásica está alimentada, por ejemplo, por un transformador con una terminal central conectada, por ejemplo, a un neutro o a tierra. Aquí está marcado este punto como N. Y la diferencia de potencial entre los conductores A y B sería AB. Pues entonces la diferencia de potencial entre el punto del conductor A y el punto N pues sería BAN, que sería la mitad de la diferencia de B a B. Tendríamos además entonces que el voltaje BAN sería el voltaje BAB dividido entre 2. Si aplicamos la definición, si aplicamos esta diferencia de potencial en la expresión de capacitancia de la diapositiva anterior, nosotros lo que estaríamos obteniendo sería la carga QA entre el voltaje BAB dividido entre 2, lo que nos llevaría a esta expresión 2pi por k entre el logaritmo natural de la distancia d entre conductores y dividido entre el radio. Este resultado nos daría en farads en unidad de metro. Recuerden que estamos considerando un conductores con longitud de 1 metro. Aquí, si se fijan, este Cn es la capacitancia, se refiere a la capacitancia respecto al neutro, y la relación que hay con respecto a la capacitancia entre el conductor A y el conductor B es que la capacitancia del conductor A al neutro sería 2 veces la capacitancia entre el conductor A y el conductor B. Y aquí está en forma esquemática: el conductor A y el conductor B, entre ellos habría una capacitancia CAB. Pero podríamos considerar un punto neutro entre ambos conductores, y entonces la capacitancia del conductor A al neutro sería CAN igual a 2 veces la capacitancia CAB, de acuerdo a lo que acabamos de escribir aquí arriba. Aquí esta capacitancia CN es el doble de esta capacitancia CAB que se escribió aquí arriba. Finalmente, una vez que nosotros tenemos el valor de la capacitancia para alguna línea, lo siguiente pues sería determinar la reactancia capacitiva del conductor al neutro. Recuerden que la reactancia capacitiva la podemos calcular como 1 entre omega por la capacitancia al neutro. Bueno, aquí en este caso capacitancia al neutro. Si quieren calcular la reactancia entre dos conductores, pues usarían la expresión de la diapositiva anterior. Entonces, omega, recuerden que es la frecuencia angular de la red eléctrica para la región en la que estamos. Esto es aproximadamente 377 radianes sobre segundo. Omega, recuerden que es igual a 2pi por la frecuencia, 2pi por f, que sería 60 Hz. Entonces, esta expresión nos quedaría, junto con la expresión de capacitancia que está aquí arriba, nos quedaría finalmente en esta expresión. Si ustedes quieren simplificar el 1 entre 4pi cuadrada, les quedaría pues esta expresión aquí. Y por supuesto con acá les quedaría esta expresión de aquí. Las unidades de esto serían ohms por metro. Y pues sería al neutro, porque están considerando una capacitancia respecto a un neutro en este caso. Bien, esta es la bibliografía que estamos utilizando. Ahora vamos a ver el ejemplo 5.1 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia. Este ejemplo nos dice: encuentre la susceptancia capacitiva de una línea monofásica que opera a 60 Hz. El conductor es el Partridge y el espaciamiento es de 20 pies entre centros.
Entonces aquí básicamente pues tenemos lo mismo que acabamos de ver, una línea con dos conductores, un conductor de ida, un conductor de retorno, con una distancia d entre ellos. Esta distancia d pues es de 20 pies. Y aplicaríamos entonces la misma expresión que acabamos de obtener. Si queremos la capacitancia al neutro, pues sería esta expresión de aquí abajo. Bien, entonces aquí pues este ejercicio pues es muy sencillo. D es igual a 20 pies. Tenemos que R es el radio físico del conductor. Aquí en el enunciado no está el dato del radio físico del conductor, pero lo podemos obtener de tablas. Aquí están las tablas más abajo. Para el Partridge tenemos que aquí está la columna de diámetro externo, outside diameter, y está en pulgadas, in. Entonces para este conductor tenemos que el diámetro externo físico es de 0.642. Aquí hay que tener cuidado de no confundir el radio físico con el radio medio geométrico que hemos estado utilizando para el cálculo de inductancias de conductores. Hemos estado utilizando esta columna que es diferente al radio físico. Para capacitancia vamos a estar utilizando el radio físico. Entonces para este conductor el radio externo, perdón, el diámetro externo del conductor, pues el diámetro del conductor será 0.642 pulgadas. Entonces esto es 0.0642, 0.642. Esto realmente pues es el diámetro. Entonces esto hay que dividirlo entre 2. Para que nos dé el radio, porque aquí necesitamos el radio, y esto está en unidades pulgadas. Aquí tendríamos que hacer la conversión de pulgadas a pies. Aquí en esta expresión, en el argumento del logaritmo natural, tanto la distancia d como el radio tienen que estar en las mismas unidades para poder simplificar las unidades. Estaríamos cometiendo un error si metemos diferentes unidades para estas dos cantidades. Entonces, ya sea que d la pasamos a pulgadas o r la pasamos a pies, necesitamos hacer aquí una conversión. Entonces, como r está en unidades pies, cuántas pulgadas tiene un pie, por ejemplo. Vamos a poner un pie es igual a x pulgadas. Resolvemos esto. Tenemos que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces aquí pues esta conversión habría que hacerla de pulgadas a pies, y simplemente pues usando esta equivalencia tenemos que un pie son 12 pulgadas. Bueno, aquí me lo convirtió a metros, entonces será mejor hacerlo aparte. Sería 0.321 dividido entre 12. Esto nos daría pies. Entonces, usando esta expresión, además sabemos que la constante K son 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces ahora sí, usando esta expresión,
podríamos calcular la capacitancia al neutro. Aquí D vale 20 pies, el radio físico del conductor vale esto, entonces simplemente resolviendo sería este nuestro resultado. Las unidades de esto son farads en unidad de metro al neutro, porque estamos calculando una capacitancia al neutro. Entonces la reactancia, si nos piden eso, la susceptancia capacitiva de una línea, vamos a calcular primero la reactancia. La reactancia al neutro la podemos calcular como X igual a 1 entre omega por C n. Entonces en esta expresión nosotros ya tenemos Cn. Entonces esto sería 1 entre 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia, que sería 60 Hz, y esto multiplicado por la capacitancia que acabamos de obtener nos daría 3.1565 por 10 a la menos 8. Las unidades que esto tendría serían ohms multiplicado por metro, y por supuesto es una reactancia que está medida respecto al neutro. Nos piden algunas unidades en especial. Encuentre reactancia capacitiva de una línea monofásica. No nos piden alguna unidad en especial en este caso. Entonces esta sería la reactancia capacitiva. Recuerden que la impedancia, en este caso la impedancia en paralelo de la línea, porque este es un parámetro que va a estar en paralelo o en derivación, va a estar en derivación hacia tierra o hacia el neutro de la línea. Entonces la impedancia en paralelo sería, vamos a llamarle Z sub P, para indicar que es impedancia en derivación o en paralelo. Sería una resistencia que indica las pérdidas hacia tierra más esta reactancia X sub C sub N. Esto nos daría la impedancia en derivación. Aquí hay que recordar que este parámetro dijimos que lo íbamos a despreciar, entonces esto lo podemos quitar. Aquí además hay un pequeño detalle, este signo va a ser negativo porque es una reactancia que es de tipo capacitiva. Entonces reactancias de tipo capacitiva van a generar una parte imaginaria negativa en la impedancia. Bien, entonces aquí tendríamos que si quitamos la parte resistiva nos quedaría esto. Pero nos piden una susceptancia. Recuerden que la susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia. Entonces, pasando esta impedancia a una forma de admitancia, entonces en forma de admitancia nosotros tendríamos una Y, vamos a ponerle sub C sub N, que sería el inverso de esta impedancia. 1 entre, vamos a poner Z sub P. Vamos a ponerle P. Entonces, aquí nosotros tendríamos que obtener el inverso de esto. Aquí ya tenemos esta
reactancia. Entonces en este caso podemos hacer los cálculos. Aquí lo vamos a poner una I para que haga el cálculo y nos va a quedar esto. Aquí, perdón, no, sí está bien. Quedaría entonces de esta forma nuestra bien, entonces esta sería pues nuestra admitancia. Aquí lo voy a cambiar otra vez por la letra que comúnmente aparece para la parte imaginaria, la J en sistemas eléctricos. Esta sería nuestra admitancia. Entonces aquí la admitancia tiene unidades Siemens en unidad de metro. Bien, voy a borrar este cálculo. Entonces esta parte, quedamos que la parte imaginaria de la admitancia, aquí como no hay parte real en la impedancia, pues la admitancia tampoco va a tener una parte real. Entonces la parte imaginaria que queda pues es la susceptancia. Entonces esta susceptancia podemos ponerla como B sub C y va a tener este valor. Las unidades son Siemens en unidad de metro. Aquí esto pues lo podemos convertir a millas. Entonces sabemos que hay una equivalencia entre, por ejemplo, una milla y los metros, que sería de 1609.3. Entonces sabemos que una milla son igual a 1609.3 metros. Entonces si lo queremos en Siemens por unidad de milla, simplemente aplicamos el factor de conversión, que son 1609.3 metros, equivale a una milla. Aquí voy a quitar esto para que me haga el cálculo. Y nos queda este resultado. Estas son las unidades. Y entonces esta sería la reactancia inductiva, reactancia capacitiva al neutro en unidades Siemens en unidad de milla. Si quisiéramos la reactancia línea a línea, pues tendremos que repetir este mismo cálculo, pero usando la expresión en donde no aparece el 2 en esta expresión. Si queremos la reactancia línea a línea en una línea de dos conductores, ¿no? Conductor A y conductor B, sería repetir este mismo cálculo, pero con esa expresión. Podríamos hacerlo de una vez. No creo que nos quite mucho tiempo. Espero no alargar mucho el video. Sería repetir simplemente todo esto.
Entonces aquí simplemente sería otra vez repetir esto. Aunque de hecho teníamos una expresión más sencilla. Sabíamos la relación que hay entre la capacitancia al neutro y la capacitancia línea a línea del conductor A al conductor B, ¿no? Sabemos que C sub n, capacitancia al neutro, es 2 veces la capacitancia C AB. Entonces, de aquí sabemos que C AB sería un medio de la capacitancia al neutro. Entonces la capacitancia al neutro, calculada aquí, habría que dividirla simplemente entre 2. Y tenemos esto. Y pues el resto sería exactamente lo mismo. Tendríamos que obtener este cálculo, reactancia línea a línea, que sería x sub c de AB, sería 1 entre 2pi por 60, como la frecuencia 60 Hz, multiplicado por la capacitancia de AB. Tendríamos este dato. Esto estaría en unidades ohms, en unidad de metro por unidad de metro. En este caso no serían de esta forma, no serían al neutro. Y pues el resto es hacer este cálculo. Entonces tendríamos la impedancia en paralelo de AB, que sería esto. Esta sería la admitancia. Aquí esto sería J. Y esto tendría unidades Siemens en unidad de metro. Y simplemente haciendo la conversión a millas, esta parte sería entonces la susceptancia. Haciendo la conversión a millas, habría que multiplicar esto por 1609.3, 1609.3, y aquí nos quedará Siemens en unidad de milla. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy esta clase. Les agradezco mucho
y espero no alargarme tanto en los siguientes videos. Los espero en las siguientes sesiones. Muchas gracias.